Bendiciones, iglesia. En iglesia, yo voy a saludar en especial a los jóvenes, como dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 12. Acuérdate, joven, en tu juventud, cuando vengan los días difíciles, tendrás al Señor presente en tu vida. Bueno, en esta ocasión yo quiero agradecer al pastor Fabio y al pastor Jaime por el trabajo que hacen cada semana de mandarnos las predicaciones, porque la palabra es algo que necesitamos para crecer, y más en estos momentos tan difíciles en donde no nos podemos congregar, pero estamos juntos cada uno de nuestras casas, y gracias a ellos podemos fortalecer nuestra fe. Así que pastor Jaime y pastor Fabio, muchas gracias por ese trabajo que hacen con nosotros. Amén. Un saludo para todas las parejas. El equipo de alabanza quiere extenderles un gran abrazo, desearles muchas bendiciones, que se encuentren bien con todas sus familias, y deseando que en el momento de Dios pues vamos a estar nuevamente unidos en presencia aquí en este lugar. Bueno, yo quiero saludar a los niños y a los jóvenes, perdón, a los adolescentes, mandarles muchos saludos, bendiciones y que estudien mucho en esta cuarentena también. De parte del grupo de alabanza quiero saludar a las mujeres virtuosas de esta comunidad. Muchas gracias por las reuniones de mujeres divinas, muchas gracias por lo que nos brindaste y por la palabra. Yo las invito a que sigan temerosas de Dios, como dice en los proverbios, y a que sigan buscando en cualquier situación o circunstancia al Señor y poniéndolo como su primera opción. Dios las bendiga. Bendiciones para todos. Chao. Padre, en el nombre de Jesús estamos este día delante de ti, Señor, agradecidos por ese incomparable amor que tienes con nosotros, porque tu amor y tu sacrificio en la cruz hoy hace que nosotros estemos desde el lugar en el que nos encontremos adorándote y reconociendo la preciosa obra que hiciste en nuestra vida, reconociendo que tú nos has perdonado, que nos diste una salvación muy grande, Señor, que nunca mereceremos, que tenemos una esperanza gloriosa en los cielos a tu lado. Y nos presentamos ante ti, Señor, a reconocer que cuando pensamos en ese amor tan profundo que tienes con nosotros, Señor, nos conmovemos y nos alegramos y queremos vivir para tu gloria, tu honra y tu alabanza, Señor. Muchas gracias por estar en medio de nosotros, por darnos vida eterna, por darnos esperanza. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Te adoramos, Señor. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre
Iglesia, bendiciones para todos. Le invito para que me acompañe al libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 1 al versículo 12. Voy a esperar que lo encuentre. Es nuestra segunda parte de nuestra enseñanza fuera del texto, allá abajito, fuera del tiesto. Por una ilustración que dimos a través de esta. Estamos ya en el texto, dejémosla acá. Ustedes de ahí creo que tienen una buena percepción de ella. Nehemías 8 del 1 al 12 leo. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, delante del alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Milcías y Amasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados en tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo: id y comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Bienvenidos pues a esta segunda parte. Hagamos una pequeña introducción a esta segunda parte. Enseñamos del versículo 1 al versículo 6 y dijimos cómo le demuestra un pastor su compromiso a una comunidad. Versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estaba atento, es lo que dice el versículo 5. ¿Cómo le demuestra un pastor su compromiso a la comunidad? Enseñando la palabra escrita. ¿Cómo después demuestra una comunidad su compromiso con el Señor? Estando atento, es lo que dice el versículo 5. Cuando les enseñaban la palabra, cuando se abrió el libro de la ley, todo el pueblo estaba atento. Del versículo 1 al versículo 6, un pueblo ubicado, pidiendo correctamente, como usted bien lo oyó en la enseñanza del versículo 1 al 6, pidiendo palabra de Dios. Un pastor ubicado, enseñando
palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado? En el versículo 6, que es a propósito lo que usted quiere, qué es lo que usted busca, qué es lo que usted desea para su familia. Versículo 6, una familia declarando que Jehová es Dios grande, bendiciéndolo, alzando sus manos delante de su presencia, humillados a Jehová, declarando que Él es el grande, que Él es el poderoso y que fuera de Él no hay salvación. Ese es, hermano, lo que nosotros pretendemos en la vida de nuestras familias. Y como si esto fuera poco, mire cómo vamos a iniciar esta segunda parte. Estamos en la introducción. Mire cómo dice el 7. Y, o sea, hay algo que viene que adicionado a eso del versículo 6. Un pueblo que ha oído la palabra del Señor, versículo 5, que ha estado atento, un pastor que enseña la palabra de Dios. Como resultado, un pueblo bendiciendo a Jehová, declarando que Él es grande, alzando sus manos al cielo, humillados y adorando a Jehová, inclinados en tierra. Y es muy especial cómo aparece ese versículo 7, y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acú, Sabatai, Odías y Masai, Kelita, Asaías, Josabé, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba ¿qué? Atento en su lugar. Vamos a compartir pues, iglesia, esta segunda parte de esta enseñanza, y de todo corazón le digo, nos alegra mucho que esté con nosotros en esta oportunidad. Punto número 1, ¿cómo debe funcionar una comunidad según el texto? Escribiste, ¿cierto? Mire lo que dice el versículo 7 en nuestra segunda parte en esta oportunidad. Los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acú, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabé, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. ¿Y qué hacía el pueblo? ¿Estaba qué? Estaba atento. Es interesante, iglesia, que no es el número de miembros lo que determina una congregación. A veces, claro, hermano, el deseo de uno como pastor es tener 100, 500, 1000, 10,000, 100,000 almas. Claro, ese es el deseo. Entre más para presentarle al Señor, para su gloria, para su honra, no para mi nombre, ni para que me sigan a mí, sino para que alaben y bendigan el nombre del Señor. Ese sería el propósito de uno como comunidad, pero finalmente no es lo que determina una congregación. De hecho, muchas personas piensan así. O sea, una iglesia, hermano, de 50 miembros, ¿qué es? Una iglesia de 100 miembros, ¿qué es? Una iglesia de 500 miembros, ¿qué es? O sea, voy a darle este datico. Una iglesia de 10,000 miembros es un buen número. El pastor viajando, ovejas que no están atentas según la palabra del Señor, versículo 7, el pueblo estaba atento en su lugar. El versículo 5, el pueblo estaba ¿qué? Atento. Una comunidad sin compromiso, según el versículo 7, yo enumeré con nombres propios una comunidad que veía un pastor comprometido enseñando la palabra. Es que no solamente el púlpito ha sido hecho para enseñar en ella la palabra, sino que un pastor es puesto en la comunidad para enseñarle la palabra ¿qué? A esa comunidad. Cuando hay un pastor enseñando la palabra en su comunidad, vemos en el versículo 7 que hay una comunidad ¿qué? Comprometida. Es lo que dice el texto. Este grupo seguramente eran muchos más en la medida en que iban avanzando en conocimiento, en dirección de su pastor a través de la palabra. Ellos hacían entender al pueblo la ley. ¿Y qué se lograba con esto?
el pastor enseñando la palabra, una comunidad comprometida, haciendo entender al pueblo la palabra, la ley del Señor, y el pueblo estando atento en su lugar. Si usted busca en la palabra Mateo capítulo 5, versículo 2, dice que cuando Jesús abría su boca, él no promocionaba champú, no promocionaba electrodomésticos, él no andaba comercializando, él no andaba, porque el negocio de Jesús dice que era el negocio de su padre, que él estaba ocupado en los negocios de su padre, lo dice con claridad. Y Mateo 5:2 dice que cuando Jesús abría su boca, lo hacía para enseñar, hermano. ¿Para enseñar qué? La palabra del Señor, lo que estaba escrito, trayendo a los hombres al arrepentimiento. Jesús hizo eso, y de ahí, hermano, salió esta humanidad que ha elegido venir y comprometerse, como dice el versículo 7, para enseñar ¿qué? La palabra, y para hacer entender al pueblo la ley, y lograr así que haya un pueblo atento en su lugar. Es como funciona verdaderamente una comunidad. Un pastor, hermano, tras de, eso no es a lo que invita el libro de Nehemías. ¿Qué dice el versículo 7? Cuando el pastor se compromete con lo que se le ordena, que es enseñar que la palabra, si usted lee el 1, dice que el 8:1, dice que lo que Jehová le había dado a Israel era ¿qué? La ley a través de Moisés. ¿Qué debe enseñar Moisés? La ley. ¿Qué debe enseñar a aquellos hombres que se denominan siervos del Señor, hombres al servicio del Señor, al servicio de una comunidad, al servicio del pastoreo? Pues enseñar la palabra del Señor. Cuando el pastor se compromete a eso que Dios le ordena, iglesia, usted dirá, yo conozco comunidades que no lo hacen. Mano, las habrá, pero estoy enseñando una comunidad en el libro de Nehemías donde el pastor se comprometía a algo que se le había ordenado a través de Moisés, que era enseñar la ley al pueblo de Dios. Vemos un pueblo en el versículo 5 que está atento, y vemos una comunidad comprometida en el servicio a enseñarle al pueblo a que puedan entender, y a entender ¿qué? La ley. Aquí no hay pirámides, aquí no hay bazares, no hay propuestas de el gran hermano, el gran negociante, porque la iglesia es para enseñar la palabra del Señor. Las iglesias donde le enseñan a la comunidad a volverse mejores negociantes, mayores comerciantes, cómo hacer que 10,000 pesos se les conviertan en 1,000,000, no es lo que aparece en el libro de Nehemías. Aprende a volar en los dólares, aumenta tus finanzas, aumenta tus créditos. Escuchaba una vez a un pastor, hermano, yo lo oí, Jesús me ha de juzgar por esto si estoy mintiendo. Él expresaba, no voy a dar el nombre del pastor ni el nombre del canal, pero ese canal, hermano, tiene seguidores por miles. Y él decía cómo se desataba, hermano, la bendición de Dios. Él decía que uno debía endeudarse, abrir huecos, hoyos, para que el Señor, ¿qué? Los llenara. Pero si uno no se endeudaba, si uno no abría hoyos, entonces Dios, ¿qué iba a llenar? Y yo era muy bebé, hermano, en el Evangelio, y Dios mío bendito, esto es el Evangelio. Entonces, oía al pastor un miércoles en Villahermosa, lo oía un sábado, lo oía un domingo, y yo volvía y tomaba aire, porque era algo apoyado en el texto, y eso me daban ganas, hermanos. Yo oía al pastor Fabio enseñar, y yo decía, yo algún día quiero hacer lo que él hace, yo quiero poderles, versículo 7, hacerle entender al pueblo la ley de Dios, y lograr que sea un pueblo que esté ¿qué? Atento en su lugar, que lleven esto a sus familias, a la relación con sus hijos, porque como enseñamos en la primera parte, hermano, no enseñar el pastor la palabra de la ley, la palabra de la escritura, es estar meando fuera del tiesto. Mi esposa vio la primera enseñanza y me dijo, no, qué ejemplo, Jaime, no pudiste haber sido más amable en el ejemplo. Y yo le dije, no, pero es que está limpia, no fue usada. Si hubiera sido usada, pues uno entendería que es un ejemplo un poco brusco, pero realmente es un ejemplo
muy amable que usted puede citar en su vida. Los pastores que nos alejamos de la palabra no logramos un pueblo que esté atento a la enseñanza y no logramos una comunidad comprometida. Le voy a decir, iglesia, nosotros somos una iglesia grande, como la iglesia del Señor, que es grande. Somos una iglesia pequeña en número comparado con otras iglesias, en número, no en la grandeza de las iglesias, porque todas las iglesias del Señor son grandes. Y si usted nota, la iglesia del Señor, hermano, es una iglesia comprometida en el servicio. Usted no llega a la iglesia, está el pastor dando la bienvenida, enseñándole a los niños, lavando los baños, recogiendo el diezmo, predicando, porque entonces ¿a quiénes les ha enseñado? Nosotros somos una iglesia bíblica basada en Nehemías, que está comprometida con la enseñanza de la palabra del Señor. Iglesia, escriba en su libreta el segundo punto, por favor. La voz de Dios claramente, si es tan amable. Punto número 2, la voz de Dios claramente. Mire lo que dice el versículo 8, Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. La palabra del Señor, la ley para ese tiempo, estaba escrito ¿en qué? En hebreo. Y estos del versículo 8 lo traducían al arameo. ¿Qué sucedía? Que los judíos ya habían adoptado como idioma el arameo. Cuando usted va al mundo, usted no solo cambia su lenguaje, su manera de ver la vida, cambia de religión, de fe, de reacciones, su postura frente al matrimonio, frente a la economía. En ellos había cambiado ¿qué? Su idioma, y como su idioma otras cosas que les tocaba volver a retomar ¿qué? En su vida. Por eso solicitan en el 8.1 que les vuelvan a enseñar ¿qué? La palabra del Señor. No solo han sido afectados en su idioma, ya no entienden el hebreo, sino que les tienen que traducir la palabra para poderles hacer entender al arameo. ¿Qué dice el versículo 9? Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. ¿Por qué era un día santo a Jehová nuestro Dios? Porque tenían un pastor enseñando la palabra del Señor. Hay pastores que somos, por ejemplo, mecánicos. 6 de la mañana bajo un carro, 9 de la noche bajo un carro. ¿Qué palabra le vamos a enseñar a la iglesia? No nos queda tiempo para el sostenimiento de nosotros como pastores, entonces nos toca ejercer otras labores y no nos toca poderle llevar la palabra claramente. Por eso el título, la voz de Dios claramente, por hombres que les hacían ¿qué? Entender, que se las traducían, porque ellos ya tenían un lenguaje que les dificultaba la comprensión de esta. Entonces, como había un pastor dedicado a enseñar la palabra, con un grupo del versículo 7 que estaba ocupada a enseñarle al resto de la comunidad la palabra, a hacérselas entender a matrimonios, a adolescentes, a jóvenes, a niños. ¿Qué se lograba? Que fuera un día ¿qué? Un día santo es a Jehová nuestro Dios, porque se cumplía una comunidad que oía la voz de Dios ¿qué? Claramente. Escriba. No hubo ese día que fue un día santo es a Jehová nuestro Dios. No era santo porque había resucitado a alguien. No era santo porque habían habido unas liberaciones. Ustedes saben que hay administraciones donde se reúnen los jueves, los liberan de unos espíritus. Al sábado ya se les han metido, vuelven y los liberan, y al domingo vuelven y los liberan. Vuelven al jueves y ya están otra vez metidos y vuelven y los liberan. Entonces, cuando los liberan, día santo es a Jehová, pero no en el texto. En el texto, para hacer día santo a Jehová, era que el pastor enseñara la palabra. Versículo 5, que el pueblo estuviera ¿qué? Atento. Versículo 7, el pueblo estaba atento en su lugar. Solo eso era suficiente para que fuera día santo a Jehová. No habían pactos económicos. Iglesia, por Dios, hay que mirar el texto. Solo el pastor enseñando la palabra y solo el pueblo ante la palabra escrita, humillados, adorando en tierra.
que produjo la voz de Dios claramente. Escucha ahí en el versículo 9, un pueblo entristecido, llorando, el pueblo llorando, pero no por manifestaciones extrasensoriales, caídas de Marte, de Júpiter, las personas levantándose del piso así, levitando. Entonces la gente veía eso, no, el mover de Dios en esta iglesia, porque la gente se levanta. Además que hay iglesias donde la gente se levanta del piso o le suda aceite o el rostro de los pastores se transfigura, pero no es a lo que estamos llamados nosotros los pastores. Los pastores, según el versículo 9, enseñamos la palabra, el pueblo que puede entender está atenta a esa palabra y eso produce en el corazón del hombre que haya un entristecimiento, como un recapacitar de lo pecadores que somos, de lo misericordioso que es Dios. Es la palabra lo que llega a robarnos, hermano, el llanto. El pueblo lloraba, ¿cómo? Imagine uno llorando porque el pastor fue a China y le tocó comer pulpo crudo, él sufrió mucho, y los hermanos son llorando, hermano, porque es que el pastor sí sufre, hermano. Oiga, le tocó en zona de fumadores en el avión para viajar a Indonesia, hermano, y le tocó montar en burro y la iglesia llora. Aquí en el 9 la iglesia no está llorando por tonterías, la gente no está meando fuera del tiesto, hermano, la gente está llorando porque han oído, han entendido, porque todo el pueblo ya lloraba oyendo la palabra de la ley, tocados oyendo la palabra de Dios. Escriba una notica, hermano, porque yo sé que después de esto usted va a tener reclamos. Por favor, no me los haga a mí. Llama a nuestro pastor Fabio Acevedo, que fue quien autorizó a este individuo. Black man, hombre de negro. ¿Cómo lo dije? ¿Lo dije bien? Black man. A mí el inglés, hermano, esa es mi segunda lengua, sino que no la he encontrado, pero yo apenas encuentre mi segunda lengua, le digo que voy a hacer maravillas. Cuando usted tenga un reclamo acerca de esta enseñanza, no me llame a mí, le pido el favor, porque no le acepto sino saludos, asuntos de la canasta familiar. Pero cuando usted me vaya a decir, hermano, que es que yo no estoy de acuerdo con lo de Nehemías, llamas al pastor, él es el auditor. Le digo, hermano, que estos documentos son como un documento del Pentágono americano, hermano. Esto pasa por unos filtros y no llega a usted si eso no ha sido observado. Si usted tiene observación, yo le puedo responder, yo me siento capaz, pero yo prefiero que le haga al pastor Fabio, que es quien le hace auditoría a estas enseñanzas y permite, bajo la dirección del Señor, que lleguen hasta donde usted puede aparecer y decir, entonces no volvemos a dar clases, escuelita bíblica infantil. Hermano, no se ha dicho eso. Lo que se ha dicho es que no es labor del pastor. Yo le voy a pedir un favor, tome nota de esto. Deuteronomio 4:9, ven y verá. Es que esto es con Biblia, hermano, en mano, Biblia en mano. Entonces no volvemos a hacer escuelita bíblica infantil, no hemos dicho eso. No volvemos a hacer jóvenes, no hemos dicho eso. No volvemos a dar adolescentes, no hemos dicho eso. No volvemos a tener reuniones de pareja, no hemos dicho eso. Lo que hemos dicho es que no debo ser yo o el pastor Fabio quien lo haga. Usted lo solicita, usted lo invita, pero te estamos enseñando. Si no lo habías pedido, pues lo estás aprendiendo. Deuteronomio 4:9, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, enséñalas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. 6 de Deuteronomio, te estoy dando una notica ahí, hermano, no tienes que quererme más por esto. 6:6. Y estas palabras de Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿A quién le dice esto? Al pueblo de Dios que puede que, voy a decir un nombre, Haider, a ti y a Ani, que pueden entender, yo les predico la palabra.
¿Dónde se le da la escuelita bíblica a Ana Luna? No es en el salón de la iglesia, porque allá solo se le enseñan, hermano, 10 minutos, 15 minutos de palabra. ¿Cómo va a vivir Ana Luna con 10, 15 minutos de palabra? Ani, Haider, yo les enseño a ustedes la palabra por 1 hora y ustedes Deuteronomio 6:6, estas palabras que yo te enseño, Haider y Ani, hoy estarán sobre tu corazón, Haider, y las repetirás a Ana Luna y hablarás de ella estando en tu casa. La escuelita bíblica, ¿sabe dónde es? En la casa. ¿Dónde es la escuela de adolescentes? En la casa. ¿Dónde es la reunión de jóvenes? En la casa, a través de papá, mamá, abuela, tío. Se las repetirás al acostarte, al levantarte, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y hombre, iglesia, escuelita, yo le voy a preguntar, la ortografía que tiene su hijo se la enseñaron en el colegio, la taquigrafía se la enseñaron en el colegio le enseñaron las tablas, eso es mentira. En el colegio les dan unas pautas, pero eso que su hijo ha ido aprendiendo, lo ha ido aprendiendo de su mano. Usted fue el que le enseñó, como me enseñó mi mamá. Mi mamá me decía, no se dice fogón, se dice jogón. No se dice, ¿qué otra cosa? Mami, ya me lavé los pieses. Los pieses. Ay, Jaime Pulgarín, no vas a llegar a ninguna parte. Hermano, parte de lo que yo aprendí académicamente me lo enseñó mi mamá. ¿Cómo me va a decir usted que nos va a dar la responsabilidad de esos niños en 15 minutos que le enseñamos Biblia en la iglesia? Retener la atención de Ana Luna y Valerie, hermano, por más de 10, 15 minutos, no es pedagógico. Ellos no logran, hermano, tener la atención tanto tiempo. La palabra que se les enseña es algo mínimo. ¿Quién es el profesor de la escuela bíblica de sus hijos? Usted, mi querida mamá, usted, mi querido papá. Entonces no nos venga a decir que si no vamos a volver a hacer escuela. No, escuela sí, pero no es suficiente lo que vamos en la iglesia porque usted es el profesor en casa. Hombre, iglesia, siento que usted hoy me quiere más. No sé si matar o ahorcar, pero me quiere más. Punto número 3. Resultados de oír la voz de Dios claramente. Resultados, hermano, ¿usted qué me va a discutir a mi hermano si eso está ahí en el texto, hermano? Yo me considero un hombre tan inteligente de mi iglesia, porque es que si lo que yo le digo está ahí, si aquí dice que 4 por 3 es 14, ¿yo qué voy a discutir con usted, hermano? Usted me dice que en su calculadora 4 por 3 es 12, y yo llamo para discutir eso con usted, hermano. Usted dice, no hay discusión. Lo hice en la calculadora, en mi calculadora, en la calculadora universal, 4 por 3 es 12. Si a Jaime le da 14, no hay que discutir. Eso es algo que él tiene que arreglar cuando haya un éxito, cuando vaya a pagar unas cuotas en el banco, que a él le da de esa manera. Pero uno no tiene que pelear con la razón, hermano. La razón la tiene que la escritura. El resultado de oír la voz de Dios claramente está en el versículo 10. Luego, ¿sí ve esa palabra? Luego, o sea, el resultado, el pueblo pide palabra de Dios, porque el pueblo pudo haber pedido en el versículo 1 que les hicieran noche de milagros, que de pronto viniera el Señor y le calzara todas las muelitas al pueblo de Dios que tenían la dentadura muy deteriorada, y Nehemías no se hubiera prestado para eso, Esdras no se hubiera prestado para eso. Nehemías, noche de milagros, noche de finanzas económicas, no les hubiera parado bolas, pues los hubiera oído por amabilidad, por cortesía, por respeto, pero Nehemías no le pone con unas tonterías, hermano, que a reclamarle a Dios. Estos días me decía alguien que si había visto un programa donde hay que arrebatarle las bendiciones a Dios. No, hermano, yo no me veo nada de eso. Yo no veo ni en clase, ni en clase, ni nada por el estilo, ni programas de radio. En estos días puse el radio en el carro, siempre estoy escuchando algo del celular, y puse una emisora cristiana, y él estaba diciendo que los ángeles se apoderan, hermano, a veces de casas, de hogares, familias, papá, mamá, hijos, pero a veces también como de una cuadra.
a veces también de una manzana y a veces de todo el barrio. Hermano, yo apagué el radio y pensé, si hay gente muy desocupada, hermano, si hay gente muy irresponsable, me dio alegría porque quien estaba hablando por la radio, que yo lo he hecho, el pastor ha pagado, hermano, para que esta palabra salga por radio. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo por radio, que no es nada diferente a esto, y eso no pega, hermano, porque es que al corazón del hombre esta palabra escrita no lo seduce. A él lo seduce es que le enseñen como J. Mario, no sé si era J. Mario, manejaba mucho lo de la angeología, y este hombre creyente, evangélico, enseñando, hermano, usted cómo invoca a los ángeles caídos que se meten en una casa, no sé en la palabra dónde está eso, en una cuadra, en una manzana y en un barrio. Hermano, eso es estar meando fuera del tiesto, eso es vivir una vida equivocada. Yo lo más tonto que hago, creo, hermano, es cambiarle esta matica diferente. Fui y me cambié solo la camisa, vea que la corbata es la misma, me cambié la camisa y el saco, y es como que creo que toda la tontería que yo hago y mi ilustración de la vacinilla, eso es como lo más tonto que yo hago, pero lo otro es Biblia. Dios me va a demandar a mí por esta palabra, y ¿sabe algo? Que venga ya. Que venga, hermano, que va a ser, soy un pecador que Él va a atender, pero que no me demande, hermano. Él me empieza a pedir cuentas por esto. ¿Usted qué fue lo que enseñó en Nehemías? Señor, ahí dice en el 1, ahí dice en el 2, ahí dice en el 5, ahí dice en el 6, ahí dice en el 10. Sí, pero así no era. Ah, no, yo repetí lo que ahí había. No, mentira, así era. Yo era ver cómo te veías colorado un momentico. Ah, no, Señor, no me asusta los reclamos de la palabra, porque fui celoso, fui atento, fui prudente y cuidadoso al exponer tu palabra. ¿Qué dice el versículo 10 de este tercer punto? Luego. A veces, ¿sabe, iglesia? A veces toma minutos ese luego, a veces toma horas, a veces meses y a veces años. En la vida, hermano, el compromiso con el Señor, le repito, a veces hay gente que lo hace al instante, a veces gente con minutos, a veces horas, a veces días. Yo conozco gente que lleva años en el Evangelio y no se ha podido, hermano, comprometer para la vida que Dios demanda, una vida en humillación, en adoración, en obediencia. Luego les dijo, id y comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Eso hay gente, hermano, que en la vida cristiana llevan 10 años y no saben qué es regalarle una libra de arroz, hermano, a un necesitado. No, usted siempre los ve para la iglesia y es con las manos boleadas, hermano, porque ellos no saben qué es llevar un pollo, qué es llevar 10 libras de panela, qué es llevar chocolate, qué es llevar salchichón. Ellos no conocen eso, pero, hermano, ahí está. Luego de haber oído la palabra, de estar atentos, de tener un pastor responsable, luego fueron a comer, a beber vino dulce. Qué rico que aclarara ahí que era dulce, que es una especie de jugo. No es, pero mire que tomaban. No, iglesia, no tomaban. Usted sigue defendiendo los fines de semana que se toma unos chorritos, unas micheladas, pero el texto no avala eso. Dice que fueron y tomaron vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque es día santo. ¿A qué? A nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, es lo que dice el versículo 10. Hermano, en el versículo 9 dice que han tenido un corazón cambiado, que se ha entristecido, que ha llorado, hermano, entendiendo la palabra del Señor. ¿Qué viene? Luego viene un cambio, versículo 10. Si usted mira como nota, escriba, el versículo 9, 10 y 11 habla de ¿qué? De la tristeza. No os entristezcáis. 9, no os entristezcáis. Ellos les dicen en el 11, callad, porque estaban entristecidos, estaban llenos de tristeza, pero esa tristeza al versículo 12 se cambia por una grande alegría. Lea el texto, y todo el pueblo se fue a comer y a beber, lógico, y a darle a las personas necesitadas. Iglesia, muchas gracias por las ayudas. Siempre aclaro,
cuando he ido donde A, donde B, donde C, no doy nombres, siempre les digo, tu iglesia, porque sería muy fácil ganar Padre Nuestros con indulgencias ajenas. Miguel Rendón de pronto no entiende esta expresión, pero Miguel, yo te puedo llevar a ti a un mercado, usted me abraza, me dice, Jaime, muchas gracias, eres un ángel del cielo, y yo, todo serio, con mucho gusto. No, yo no doy los mercados, hermanos, los mercados los dan nuestros hermanos, de los cuales yo hago parte como miembro de esta comunidad. Los mercados no los da el pastor Fabio ni Edgar, los damos todos, hermano, como comunidad, y nos alegramos de poder compartir con usted, porque así se mueve una iglesia, que su pastor predica la palabra, que el resto de la iglesia está comprometida, atenta oyendo la palabra, y que ayudan para que otros entiendan con claridad. El de la tristeza del 9, 10 y 11 pasaron a la grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Léalo. Y a gozar de grande alegría porque habían entendido. O sea, la alegría no es porque había resucitado Lázaro, la alegría no era por las finanzas, la alegría no era por un resultado médico, por Dios, la alegría no era porque nos visitó un pastor Chen Chun Yan. No, hay gente que llora cuando llega un pastor. Mano, lo que hace llorar a un hombre es oír la palabra de aquel que murió en la cruz, que resucitó al tercer día y que solo en él hay salvación. Eso sí nos debería a nosotros traer, hermano, al arrepentimiento, a la tristeza. Y dice el 12, porque habían entendido, eso les trajo una grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¡Qué maravilla! En medio de la enseñanza es muy normal que surjan preguntas, que hayan dudas. Yo no me creo la persona adecuada para resolver sus dudas. Yo creo que para eso está el Espíritu Santo, para eso está escuchar la palabra. Hay unas cosas que usted entenderá ahora, hay otras que entenderá más adelante. Tal vez usted no logre relacionar muy bien cómo debe funcionar una comunidad, o cómo consista la voz de Dios claramente, o los resultados de oír la voz de Dios claramente. Y entre las preguntas que usted se puede hacer es, Jaime, mucha gente me dice por mi nombre, me gusta mucho mi nombre. Mucha gente me puede decir pastor. Para mí ambas son de la misma importancia, del mismo interés. Usted me puede preguntar ahí, como si yo leyera su pensamiento, Jaime, ¿nos podría decir si este es un culto adecuado, correcto, según Nehemías, donde el pastor se dedica, donde la comunidad se dedica, donde la iglesia participa de las enseñanzas, de los compromisos, donde hacen entender claramente, donde el pueblo se entristece, donde el pueblo da a los pobres y a los necesitados, donde la tristeza se convierte en un gozo, algo sorprendente? Allá pasó mi Susana, ella, mientras yo comparto, es mi público, el primer público que tengo. De hecho, en estos días, ya abajo les cuento un secreto, me dijo, papi, muy interesante lo que hago. Les decía ahora lo de la escuelita bíblica infantil. Yo no le dejo la educación espiritual de mi hija a Karina, no le dejo la enseñanza espiritual de mi hija a Harrison, o a Jacqueline. No, ellos lo hacen por 10, 15 minutos, pero yo lo hago aquí en mi casa. Yo soy maestro de escuelita bíblica en mi casa. Yo le enseño a ella lo que está bien, lo que está mal, lo que dice la palabra, lo que Jesús manda. Jaime, si Nehemías enseña lo que es un culto correctamente elaborado, ¿nos podrías enseñar lo que es un culto equivocado? Perfecto, le voy a hacer un regalo. Mire, lo que sería un culto, la expresión que hemos tenido, mear fuera del tiesto, mear, o sea, un texto equivocado. Hey, apunta bien, no, me apunta a la vasijita, apunta a la coquita, que es que mira cómo tenés esto de chismeteado. Bueno, entonces le voy a mostrar lo que es un culto equivocado. Juan capítulo 18, versículos 4 al 8. Mire que Jesús pregunta en el versículo 4, ¿a quién buscáis? Ellos a quién están buscando, como usted y como yo. Ellos están buscando, ¿sabe a quién? A Jesús. A eso es que usted viene a los cultos. Ellos están buscando a Jesús y Jesús les pregunta, ¿a quién buscan? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, que le entregaba. Entre esos había un creyente que era Judas, también buscando ¿a quién? A Jesús. Pero no estaba buscando a Jesús para oír lo que es la invitación que yo le hago,
En Miraflores hay un pastor, aparte de uno hay dos que están entregados, hermano, a la enseñanza de ¿qué? De la palabra, que es lo que edifica tu vida. Si usted viene buscando a Jesús, tienes que leer un culto equivocado en Juan 18, del 4 al 8, porque Judas no buscaba a Jesús para oírlo, para ser instruido y para él ir y enseñar a otros, para entristecerse y para compartir con los pobres y finalmente alegrarse mucho y finalizar en el reino de los cielos. No se acercaba para oír, sino que Judas solo se acercaba por el interés ¿a qué? Al dinero. Por eso Judas es un creyente que meaba fuera del tiesto. Era un creyente equivocado en su manera de congregarse. Imagínense que el texto es tan desafiante cuando les dijo Jesús, poder hermano de palabra, cuando Jesús les dijo, yo soy, ¿sabe qué pasó? Jesús dijo, yo soy. Tan cayeron en tierra, hermano, como muchas iglesias que eso ha sucedido, porque eso sucede, Jesús lo hace, otras simplemente imitan o simulan este acto. Pero hermanos, ¿de qué le sirve a uno, según el texto? Cuando Jesús dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra, el famoso tumbao. Eso es algo que el Espíritu Santo en oportunidades da. Se supone que cuando usted cae en tierra, ¿sabe usted cómo se debe levantar? Según Nehemías, humillado, entristecido, con ganas de oír la palabra del Señor, de ayudar a los necesitados y disfrutar su relación con Jesucristo. Pero hermano, esto no sucedía. Judas solo estaba interesado escuche bien, por la parte económica. Solo estaba interesado por el milagro que Jesús podía hacer en su vida. Es más, vio a la gente caer en tierra y se paró intacto como estaba. Iglesia, le sorprende mucho lo que le acabo de dar en Juan 18, del 4 en adelante. Un creyente que su congregarse, su asistencia delante de la presencia de Jesús no era para oír su voz, era movido por la codicia, por la avaricia. Habrán otros que van a los cultos para ver si consiguen novia, a ver si Dios los sana del problema físico o de salud que tienen, para ver si mejora su economía, pero no para lo que se reunía el pueblo en el libro de Nehemías capítulo 8. Es que uno en sus motivaciones deja ver lo que hay en su corazón. Ellos, la motivación de congregarse como un solo hombre, hermano, era en la dirección. Esdras, enséñanos la palabra del Señor, que todos los que podamos entender vamos a estar atentos. Yo le pregunto en esta oportunidad, y ya finalizando, eso es algo personal, ¿cuál es tu motivación al buscar a Jesús? ¿Algo económico? ¿Algo de salud? ¿Algo familiar? O sea, que Dios cambie tu esposo, tu esposa, que transforme tus hijos y tan pronto lo logres retirarte como hacen muchos. Por eso te digo, es algo personal, no estoy diciendo que sea tu caso. Ahí está, Nehemías 8:1. Hay quienes se acercan a oír la palabra de Dios desde que puedan entender. Y voy a finalizar haciéndoles una observación, iglesia, que se las hice hace un rato. A veces suspendo. Antes de suspender le dije que yo soy el profesor de la escuela bíblica para Susana en su casa. Hoy le voy a hacer responsable de algo. No le deje la vida de sus hijos en las manos del profesor del grupo de adolescentes. No deje la vida de sus jóvenes en el director del grupo de jóvenes. No deje la dirección del corazón de su esposa en el grupo de damas. No deje el corazón de sus niños a la merced en la clase de 10 minutos que dura 1 hora, pero entiéndame, a Valerie, a Maximiliano, a Ana Luna no se les da 1 hora como a usted de palabra. A usted se le da 1 hora de palabra para que usted en su casa, mi querido Arbey, que no recuerdo tu apellido, Arbey, el profesor de escuela bíblica en tu hogar sos vos, por Dios, no soy yo, no es Mauricio Rojas, por Dios, entiendan eso. Usted es el responsable de su matrimonio, de sus esposas. Usted es quien le enseña, quien la modera, quien le indica, hermano.
Usted es el profesor de esos jóvenes que usted tiene en su casa. Hablo a Adriana y Arnay que tienen 3. Ustedes son los profesores de los... No, es que como en la iglesia no volvieron a dar jóvenes, por eso ellos están así. Como en la iglesia no volvieron a dar adolescentes, por eso ellos están así. Los niños están muy rebeldes, porque es que como no les volvieron a dar escuelita bíblica infantil, ¿sí? Entonces usted ¿para qué es que está en la casa? Para alimentarlos. Usted es el que cuida de que sí respiren. Usted les pone los deditos aquí, le está circulando la sangre, el niño está vivo, está respirando. Usted, ¿sabe qué dice? Nehemías? Venga, hermano, que Espíritu Santo, qué mover tan maravilloso. ¿Sabe qué dice Nehemías 4? Esto me lo dio el Espíritu Santo, me lo acabó de entregar, porque yo pues me veo muy joven y muy bien parecido a iglesia, pero tengo muy mala memoria. Ya debe estar alguno diciendo, este tipo sí es fastidioso, pero también de decir, este tipo es muy fastidioso, pero enseña palabra. Pues una cosa no puede quitar la otra, ¿cierto? Nehemías 4:14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, los hijos, los niños, los adolescentes, los jóvenes y nuestras esposas, no se las dejamos, hermano, en las manos del pastor y de los directores de cada escuela. Cada esposo, cada padre de familia, cada madre de familia es responsable, hermano, de lo que hacen en sus casas con la palabra del Señor. ¿O usted para qué es que oye palabra de Dios un jueves? ¿Para qué oye palabra de Dios un sábado? ¿Para qué oye palabra de Dios un domingo? No, hermano, por aprender, hermano. Si esa es tu motivación, estás meando fuera del texto, iglesia, porque aprendemos para multiplicarnos y crecer en la fe y primeramente en nuestras familias. Bendiciones para todos. Me van a hacer dar un infarto un día de estos ustedes.